¿Cómo están, queridas amigas y queridos amigos de Retos Femeninos? Soy Lucía Legorreta y me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer en Retos Femeninos. Con el tema del día de hoy, síndrome de la impostora. Vamos a ver algunos tips para superarlo. Y para ello nos acompaña, y me da muchísimo gusto presentarla, María del Carmen Bernal. ¿Sí? Ella es experta y referente académico en temas de inclusión y diversidad con enfoque en negocios, consejera de instituciones educativas, conferencista y autora de libros y artículos sobre mujeres en puestos directivos. Es socia fundadora de Marea, que es una firma de consultoría e investigación, embajadora de Catalyst en México para promover la inclusión y la diversidad en las organizaciones. Ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos, ¿verdad? El de Mujer Construye en el 2011 por su investigación en educación y mujer, y Forbes México la nombró una de las 100 mujeres más poderosas en el 2016 y 2017. Sus investigaciones más relevantes son la nueva era de los negocios, la mujer hacia la alta dirección, inclusión de la mujer en puestos de liderazgo, estudio y análisis, abogadas, México y el lado femenino del poder. Actualmente preside la Comisión de Inclusión y Diversidad de la Conferencia de Cámaras de la Industria en México, CONCAMIN. Mari Carmen, bienvenida aquí a Retos Femeninos, a nuestro programa de Ser Mujer. Me da muchísimo gusto que nos acompañes. Gracias, Lucía. Un honor estar aquí con ustedes y con tu público que nos escucha. Muchas Bueno, gracias nos por la volvimos a invitación. reencontrar hace poco en un evento Sí, de Lead Editorial, en la cual Mari Carmen publicó algunos libros, yo también los míos, y dije, no, Mari Carmen, tienes que venir, estar con un nosotros gustazo. aquí en este público maravilloso que es Retos Femeninos, y me encantó, ¿verdad? Este tema del síndrome de la impostora, porque creo que muchas de nosotras, sobre todo muchas que nos están escuchando, que son directivas, ejecutivas, pues a veces, ¿no? Te topas con este síndrome, pero platícanos y según tu experiencia, pues vamos a salir muy enriquecidas, Mari Carmen. Sí, gracias, Lucía. Fíjate que es un tema que personalmente lo he vivido, tanto a título personal como también en mi acompañamiento como mentora de otras mujeres. Por eso, la verdad es que me gustaría que juntas compartiéramos algunas reflexiones sobre cómo poder identificar que estamos pasando por este famoso síndrome de la impostora, que como el mismo nombre lo dice, nos lleva a hacernos sentir, creer que qué estamos haciendo ahí, en ese lugar, porque sí, efectivamente, el síndrome de la impostora, primero, se manifiesta principalmente en el ámbito profesional, es donde principalmente se expresa. Por otro lado, nos lleva a dudar de nosotras, ¿no? De nuestra propia capacidad. Sí atenta directamente con hacia nuestra propia capacidad. Dudamos de nuestra potencialidad, de nuestras habilidades, de nuestro propio talento. Y muchas veces es lo que nos lleva a no avanzar, a quedarnos también hasta cierto punto paralizadas y a no animarnos a seguir avanzando, a asumir retos, a decir yo quiero estar ahí en ese proyecto, en esa posición, en ese reto, porque dudamos principalmente de nosotras mismas. Y Entonces es algo, algo interno, Mari Carmen, o sea, yo estoy poniéndome en el lugar de una mujer con un puesto directivo, con toda la preparación, con los conocimientos, ¿ya? Pues que realmente lo tiene todo, ¿no? Y es una sensación o es un sentimiento interno de decir, bueno, ahora voy a buscar una promoción o van a buscar a otra persona, o sea, es algo que tú no te la crees, como decimos comúnmente, ¿sí? Pero es algo interno, sí, no es algo externo, no es que los demás te lo estén haciendo bien, ver, sino más bien tú lo sientes para fíjate podernos... que es una combinación de pensamientos, de creencias, pero también de sentimientos, de algo que tú sientes.
porque de hecho está comprobado que el síndrome de la impostora se empieza a formar incluso desde que eres niña. Muchas veces desde la infancia tú empiezas a dudar de tu propia capacidad. Siempre, por ejemplo, hay un ejemplo muy característico, ¿no? Siempre las niñas dudan de que van a poder, les va a ir bien en calificaciones, van a poder asumir algún reto, ¿no? Siempre dudan, hay una duda ahí. En el fondo, esa duda muchas veces puede ser creada por un entorno familiar o puede ser creada por ella misma, ¿no? Es decir, si hay una combinación de factores externos, culturales, muchas veces familiares, pero también personales, ¿no? Que uno muchas veces refuerza. ¿Y cuáles serían esos, vamos a decirlo así, factores personales que lo refuerzan? A veces experiencias que tú has tenido a lo largo de tu vida que de alguna manera te llevan a validar que esa creencia es cierta, ¿no? Por ejemplo, que hayas tenido una experiencia donde no te haya ido bien en alguna situación y tú crees que no vales, que no puedes, que no tienes la capacidad y no supiste sacar aprendizaje de aquella experiencia, ¿no? Entonces creces con esa creencia de que no puedes y te acabas creyendo esa incapacidad que De tienes. hacer. Y Y también muchas, es mucho lo, como tú bien dices, ¿no? Lo que es la familia, porque digo, ya ha uf, cambiado, Mari Carmen, ya me da mucho gusto y tú eres una experta en esto, pero todavía encontramos, ¿no? Familias mexicanas, latinoamericanas, que es mucho, es que la mujer no puede entrar en este campo, es que tú como mujer no puedes estudiar una maestría, es que tú no puedes trabajar en otro país, o sea, ciertas cosas que a veces nos etiquetan, ¿no? Como tú dices, desde pequeña y te limitan. Entonces, no es fácil, ¿no? Romper con esas creencias, pero sí hay que hacerlas conscientes. definitivamente, y como bien lo dices, hemos ido avanzando, se han ido dando pasos. Principalmente, pues algunas mujeres han asumido también, pues una postura muy valiente para poder decir, oye, yo quiero estudiar, a veces hasta desde una carrera, ¿no? Carreras que en muchas ocasiones han sido únicamente estudiadas por hombres, ¿no? Por ejemplo, carreras científicas, las famosas ahora y tan de moda carreras STEM, ¿no? De ciencias, de tecnología, de ingenierías, de matemáticas, que por muchísimo tiempo han sido ocupadas y estudiadas únicamente por hombres, y hoy ya empezamos a ver una mayor presencia de mujeres, pero han tenido muchas de ellas que superar y trabajar en sí mismas este síndrome de la impostora, ¿no? Porque muchas de ellas han tenido que trabajar este tema de qué hace una mujer estudiando matemáticas, ciertas especialidades, por ejemplo, de medicina, de química, de ingenierías, por ejemplo, ahora que hacen tanta falta en la industria ciertas ingenierías, ¿no? Entonces, es un trabajo, yo lo refiero así porque es un trabajo, o sea, es un trabajo personal, pero también que requiere de un acompañamiento social, porque también culturalmente a veces el síndrome de la impostora se refuerza, ¿no? Claro, A veces no es tan sencillo. claro. Sí, ahora, ¿cómo nos podríamos, cuáles vendrían siendo, vamos a decir, Mari Carmen, los síntomas? O sea, todas aquellas ahorita mujeres que nos están escuchando, ¿cómo saber? Y yo misma, ¿no? ¿Cómo saber? Tú dices, yo ya lo viví, pero ¿cuáles son esos foquitos, no? Amarillos que dicen, Ajá. ah, estoy cayendo en este síndrome. O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta? Bueno, lo primero es contar con que todas lo tenemos. O sea, Ah, todas, todas. de una u otra manera, todas tenemos este síndrome, ¿no? El tema es identificar cómo se expresa.
porque también se expresa con miedo. Es un miedo que tenemos a una experiencia vivida, manifestada en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, primero nos da miedo hablar, por ejemplo, el levantar la mano, el decir, oye, a mí me interesa, ¿no? El que se escuche nuestra voz, por ejemplo, no nada más para opinar sobre un tema, sino también para pedir, por ejemplo, participar en un proyecto, en un trabajo, por ejemplo, una petición de aumento de sueldo, por ejemplo, ¿no? Algo que sería muy válido, oye, un permiso, ¿no? Este tipo de cuestiones que serían justas, que serían loables, que serían lo normal, vamos a decirlo así, si no lo hacemos con facilidad, que nos da cierto temor o donde muchas veces nos cuestionamos, no, yo mejor no lo hago, ¿no? Mejor que lo haga otra persona. Empiezas con ese monólogo a dudar, ¿no? No voy a poder, no lo voy a lograr. Eso ya es síntoma de un síndrome de la impostora, por ejemplo. O que estás en una reunión y no te atreves a dar tu opinión, o que traes una idea Por ejemplo, nueva y no te animas a decirlo, oigan, no, yo quiero participar en ese proyecto. O sea, es algo que como que no damos el paso. así es, así es. Mm, El silencio, o sea, el que no te mm, animas a hablar, a levantar la mano, a opinar, puede ser un síntoma de este mm, síndrome. Otra manifestación, por ejemplo, es simplemente el que tú estás viendo que necesitas algo, que lo quieres, que lo deseas y no lo pides, ¿no? mm, O si muchas veces te ofrecen, por ejemplo, un proyecto, una oportunidad de avanzar, de ascender en una posición o de avanzar simplemente en tu propia trayectoria, dudas, dudas de que tú mm. vayas a poder llevarlo a cabo. Entonces empiezas con una serie de pensamientos, una especie de trampas, porque el síndrome de la impostora también son trampas mentales que tú misma te empiezas a poner en donde dices, no, yo no voy a poder. No, seguramente esto no es para mí. No, seguramente yo me voy a equivocar en esto. Entonces, mentalmente, tú misma te pones pues esos candados que en lugar de animarte, de impulsarte, de moverte a avanzar, te atrapan, te detienen, te atoran y no te Claro. impiden el precisamente decir sí va, Claro. me Oye, de hecho, avento Mari a... Carmen, eso está totalmente, pues vamos a llamar documentado, ¿no? Tú que eres una gran investigadora, alguna vez me ha tocado ver investigaciones que te dicen, ¿no? Está comprobado que un porcentaje muy alto de hombres, ¿no? Cuando llegan a pedir, a solicitar un aumento de sueldo, ellos están totalmente seguros, primero que se lo merecen y que se los van a dar, y que si lo comparamos, ¿no? Con nosotras las mujeres, cuando vas a pedir un aumento de sueldo, internamente no estás, o sea, el porcentaje baja muchísimo de decir, me lo van a dar o me van a dar ese puesto. O sea, así he visto que incluso está documentado. O sea, no estamos hablando aquí tú y yo al aire, ni tú menos que eres investigadora, sino es algo que se ha visto. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué? Por toda la trayectoria que hemos tenido las mujeres en la parte laboral, por el carácter, por creencias, todo esto que estamos hablando, ¿es un conjunto de todo esto? Uh-huh. Sí, sí, Lucía, definitivamente hay varios factores que influyen, Uh-huh. ¿no? Influye tu personalidad, definitivamente, influye tu entorno cultural, familiar, ¿no? También el entorno como creciste, influyen tus modelos, tus referentes, cómo Uh-huh. fueron también tus padres. Esto definitivamente es un impulsor o muchas veces puede llegar a ser un obstáculo, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? En tercer lugar, también influye mucho, pues también el entorno laboral en el que tú te Uh-huh. desenvuelves o los sectores
en los que tú trabajas. Hay sectores que son, vamos a decirlo así, que promueven mucho más el avance de la mujer y la participación de la mujer, pero hay otros en los que no, porque es todavía mucho más incipiente. Entonces, las pocas mujeres que participan en estos sectores, pues tienen todavía que lidiar mucho con este tema, ¿no? Entonces, es un rejuego, es una combinación de varios factores, pero al final el que podríamos decir que acaba sosteniendo todo esto es un tema mucho de confianza, de autoestima, de valor de ti misma, ¿no? Al final, en la medida en que tú te valores, te conozcas, te apoyes más en ti misma, creas más en ti misma. Por eso es muy común cuando se les pregunta a algunas mujeres líderes, oye, ¿y qué recomiendas? ¿No? Muchas dicen, pues que te lo creas, ¿no? Claro, claro. Que a veces dices, oye, ¿dónde se come eso, verdad? Y claro, oye, ¿dónde lo compro? Pero ¿sabes qué, Mari Carmen? Ahí que te estoy escuchando, yo creo que tendríamos que empezar por conocernos. O sea, es bueno, ¿cuáles son mis fortalezas, no? ¿Cuáles son mis cualidades para podértelo creer? Porque ahí empezamos, ¿no? O sea, por ejemplo, tú que eres mentora, ¿cómo les dices a estas mujeres que se acercan y te dicen, tengo este síndrome, no puedo? ¿Qué les ayudas? ¿Qué tips les das? Mira, primero pues hay casos como personas, ¿no? También cada persona tiene su historia. Entonces, hay que ver en qué momento se encuentra esa persona para poderle dar como el acompañamiento oportuno a ese momento. Y la etapa de vida en la que se encuentra esa mujer también es importante porque no es lo mismo, y esto es muy interesante, el síndrome de la impostora a los 30 años que a los 50. Ajá. La etapa de vida, el momento de vida en el que tú te encuentras, también te define mucho las estrategias que tú vas a desarrollar, ¿no? Por otro lado, las oportunidades que te están ofreciendo en ese momento, que te llevaron también a descubrir que tienes ese síndrome. ¿Sí? No es lo mismo que te hayan ofrecido, por ejemplo, participar en una posición directiva y que tú te estás cuestionando si vas a poder con esa situación, con esa posición, a aceptar a lo mejor participar en un proyecto, ¿no? O sea, cada momento, cada etapa, cada situación tiene sus propias como recomendaciones. Lo primero, y que algo que siempre se recomienda es ten un tipo de acompañamiento. O sea, el tema de la mentoría, por ejemplo, es algo que ha ayudado mucho a ir superando el tema del síndrome de la impostora, porque hemos visto cómo en este proceso de retroalimentación, en este proceso de diálogo, de narrativa, de ir compartiendo precisamente, oye, ¿cómo me veo yo? ¿Por qué me siento que no puedo? ¿Por qué yo misma me boicoteo en mis propias experiencias? El que tengas esa contención y esa retroalimentación, pues vemos que ayuda mucho para ir creciendo en autoconocimiento y también en autoaceptación, y que vayas desarrollando algunas competencias, algunas habilidades que principalmente te vayan ayudando a avanzar y a afianzarte, y a que ese poder, esa capacidad que tienes, la tienes tú, nadie te la va a otorgar, porque el poder lo tienes tú. Claro. No te lo Oye, van a... claro, no te lo van a, pero a ver, ahorita que regresando, a mí se me hace un punto importantísimo la mentoría. Esa mujer que tú busques como mentora, o probablemente pueda ser también un hombre, ¿sí? Exacto. Tiene que ver, tú que eres una experta en esto, tiene que estar pues relacionado con tu parte profesional, con el área donde te desenvuelves, llámese financiero, artístico, lo que tú quieras, o puede ser alguien que no tenga nada que ver con el área que tú desenvuelvas laboral. ¿Tú qué recomiendas? Que sea alguien
parecido a ti, vamos a llamarlo, que conozca tu área, o alguien que no tenga nada que ver, o... Que la maravilla de la mentoría es que tú puedes tener diversidad de mentores. O sea, no necesariamente puedes tener un solo mentor. Puedes tener un mentor para una situación en específico, en un momento concreto, y que pueda estar incluso dentro de tu empresa o en el sector en el que tú te mueves. Pero también puedes tener un mentor que a lo mejor coincidiste con esa persona en otro momento de tu vida y con el que platicas o con el que estás en contacto por distintas circunstancias, ¿no? Entonces, eso es importante. Tú tienes diversidad en ese momento para poder escoger a distintas personas con las cuales tú interactuar. Ok, entonces me hace excelente consejo. O sea, primero es lo que tú dices, ¿no? Creértela, tener, ¿no? Alguien de mentoría que te ayude a analizar hacia dónde vas, tus debilidades, tus fortalezas, ¿ah? Y qué otras cosas nos recomendarías ya para, ahora sí que para prácticamente lograrlo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, el tema de la mentoría ya quedamos. El otro gran tema que ayuda también mucho es, bueno, evidentemente el que tú vayas identificando cuáles son generalmente esos proyectos o esos momentos en los que tú te sueles como descalificar, ¿no? Ordinariamente. Porque sí hay personas, momentos, experiencias que nos suelen dar especialmente temor, ¿no? Y yo tengo una teoría, que no es teoría, es vivencia personal. Para mí personalmente el miedo es un mensajero. El miedo siempre nos trae un mensaje, ordinariamente personal, nos está diciendo algo, ¿no? El miedo, al ser una emoción humana, siempre nos va a acompañar a lo largo de la vida, no lo vamos a poder quitar, ¿no? Entonces, el miedo que sientes muchas veces lo que te está diciendo es, prepárate mejor, acude a esta otra persona, pide ayuda, estudia, a ver, piensa un poquito antes de actuar, porque a lo mejor eres una persona impulsiva, etcétera. Hay un mensaje, ¿no? Entonces, si yo estoy experimentando miedo, al ser una emoción, lo que necesito es tratar de identificar el contenido de ese mensaje para mí, ¿sí? Entonces, esto es algo que también hay un libro muy bueno de una autora que se llama Melanie Marbu, que habla precisamente sobre como la función pedagógica del miedo. A mí esto, no sabes cómo me ayudó, y más en esta época en que pues ya llevamos mucho tiempo viviendo con mucho temor por distintas razones, ¿no? Entonces, esta persona a lo que te lleva es, a ver, identifica el contenido, el mensaje educativo. ¿En qué te está tratando de decir eso para ti, el miedo, ¿no? Entonces, perdón que aluda a un ejemplo personal. Yo soy una persona muy apasionada, muy echada para adelante. Entonces, generalmente yo lo que tengo que hacer es, a ver, Mari Carmen, detente, piensa, pregunta, estudia antes de actuar, ¿no? Entonces, ese es como el mensaje para mí. Para cada quien tiene un mensaje distinto. Claro, por supuesto. Entonces, en el caso del síndrome de la impostora, como hay mucho miedo, tienes que identificar miedo a qué. Miedo a equivocarme, miedo a que me descalifiquen, miedo a no ser parte de ese grupo, miedo a quedar mal. Tienes que identificar miedo a qué, para entonces poder encontrar el contenido y darle ese cambio, ¿sí? Ahora, Mari Carmen, ahorita estamos como poniendo muchos ejemplos de este síndrome de la impostora en la parte laboral. ¿Esto se puede dar en otras áreas? O sea, también se me puede dar a mí, por ejemplo,
en mi familia o con mis amigas o en la parte, o sea, ¿es algo que se puede repetir o es algo que, por ejemplo, te puede dar el síndrome de la impostora en la parte del trabajo y tener mucha seguridad en la parte personal y familiar o no? Bueno, el síndrome de la impostora principalmente está orientado al tema profesional, Es lo que yo me imaginé. Ujú. principalmente. Es donde se manifiesta y se expresa en primer lugar, pero como comentábamos hace un momento, el origen, la causa, el trasfondo tiene que ver con un tema de confianza personal, de valor de ti misma, que puede ser un detonante personal y que se puede estar manifestando también en otras esferas de tu vida, ¿no? Ujú. En tu tema personal familiar, en un tema de salud. Entonces, puede ser incluso, en algunos casos se da, que el síndrome de la impostora como tal te pueda llevar a identificar que estás teniendo también algún tema de falta de valor de ti misma, de autoestima en el tema personal, ¿no? Entonces hay que abordarlo. Pero no es que propiamente el síndrome de la impostora se dé en el tema personal. Claro, sí queda muy claro. ¿Alguna otra cosa, Mari Carmen, que nos recomiendes? Porque es muy claro estamos, pero para aprovechar, porque aquí el tiempo pasa volando. Mira, es que nos daría para mucho. Otro de los temas que me gustaría nada más como dejarme mencionado y ya lo dejaríamos para otro día, es el tema de la crítica interna, que muchas veces Mm, somos muy duras con nosotras mismas, y el tema del perfeccionismo que nos da a veces a las mujeres y que a veces es por eso también que nos ponemos el listón tan accesible y tan alto, que por eso también pensamos que es síndrome de la impostora, pero en el fondo pues es perfeccionismo y pues nunca vamos a cubrir pues con ese listón, ¿no? claro, Y con ese perfil que es un perfil hasta irreal, ¿no? Porque nos lo ponemos nosotras. Entonces, a veces somos tremendamente duras con nosotras mismas pues hasta cierta medida irreales, ¿no? Entonces, pues una recomendación es, pues el perfeccionismo no es virtud, no es cualidad. Sí hay que hacer las cosas bien hechas, el trabajo bien hecho, pero también hay que aprender a vivir con cierto margen de error, ¿no? Las cosas son perfectibles y aprender también que del fracaso pues hay lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, y no ser tan duras, no ser tan duras con nosotras mismas, porque al final, si tú eres dura contigo, de la dureza personal a la dureza con los demás, hay un paso, o sea, y ahí muchas veces la construcción de las relaciones se vuelve muy complicada, ¿no? Entonces, que no seamos tan duras, que seamos también más condescendientes con nosotros, que aprendamos a ver de nuestra vulnerabilidad fortaleza. Creo que eso puede ser interesante. ¿no? Y ser conscientes que parte de la vida, pues es equivocarte, es caer, es volverte a levantar. Y me encantó lo que tú dices, o sea, el fracaso es parte del éxito de nuestra vida. Entonces, no tomarlo como que no valemos, como, sino realmente decir, yo creo que sí puedo y voy a poder hacerlo, ¿sí? Y verlo como algo natural. Oye, Así es. pues nos deja mucha tarea, créeme, créeme que es algo importantísimo. Nos quedó mucho, el tiempo pasó, pero volando, pero bueno, otro día Volando. estamos aquí contigo. Me encantaría si nos puedes dar algún mensaje en este tema del síndrome de la impostora y también, ¿no? Dónde te podemos encontrar todas estas personas que forman parte de Retos Femeninos, si quieren contactarte, ¿cómo le hagan? Pues muchas gracias, Lucía, por la invitación. Y bueno, el último mensaje es, pues esto, ¿no? Que siempre podemos mejorar, que siempre podemos avanzar
y que vale la pena todo lo que hagamos por nosotras. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Ese es como el último mensaje. Y bueno, me gustaría, quien quisiera conectarme, puedo dejarles mi correo electrónico mcbernal@mareasesoria.com. Con muchísimo gusto. Me pueden buscar también en mi LinkedIn como Mari Carmen Bernal, con muchísimo gusto, o en Twitter, que también es la otra red social que suelo usar bastante, como Bernal GMC. También así me pueden encontrar y con muchísimo gusto podemos seguir conversando y bueno, pues adelante con este trabajo que tenemos entre manos, que somos nosotras mismas, que es apasionante. Muchísimas Claro que gracias. sí, Carmen. No, gracias a ti. Creo que podría ser un excelente contacto para aquellas, ¿no? Que necesiten una, pues ahora sí que una mentoría, un coach en toda esta parte de profesional, ¿no? Y más si te diste cuenta que hoy, ¿verdad? Tienes este famoso síndrome de la impostora, empezar a ver cómo corregirlo. Mari Carmen, muchísimas gracias. Yo les agradezco a todas, a cada una de ustedes por estar el día de hoy conmigo. Soy Lucía Legorreta. Te mando un fuertísimo abrazo virtual y te espero aquí la próxima semana en Ser Mujer de Retos Femeninos. Hasta pronto. Gracias. Thank you.